hablaba a través de las cartas que escribía a la iglesia de Efesios. Él armó una iglesia en un lugar donde eran todos idólatras, ¿no? Así que fíjense cómo ya en esos tiempos, como Pablo luchaba contra los idólatras, ¿no? Bueno, dice así, ¿lo tienen? Efesios capítulo 1, versículo 3. Ahí le busca, hermano. Dice así: Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, que la sabiduría venga allá de lo alto y no del hombre. Amén. Dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto al amado. En el amado. Qué grande que es Señor, nuestro Dios, ¿no? Como Él ya nos escogió antes de la fundación del mundo. Él ya nos había apartado para Él. Muchos de los que están afuera no entienden y no saben que no todos son escogidos de Dios, ¿no? Dios te da el libre albedrío y te hace conocer la palabra, ¿no? Por ejemplo, nosotros estábamos en las tinieblas, allá afuera, ¿no? Entre medio de los hijos de desobediencia. Estábamos allá en la oscuridad y Dios nos trajo a la luz. Él nos rescató de allá, pero porque nosotros ya estábamos apartados. Y Él nos da ahora el libre albedrío de escoger el buen camino, angosto, estrecho hacia la vida eterna, y el ancho y espacioso a la perdición, ¿no? Dice: en el amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Acuérdense que el pueblo judío era el pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios, ¿no? Pero todo aquel que no acepta a Cristo como su único Rey y Salvador no podrá entrar en el reino de los cielos. Dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie entrará al reino de Dios si no es por mí. O sea que Él lo está diciendo. Dios le dio todo, la potestad al Hijo. Dice: para alabanza de su gloria y su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda la sabiduría e inteligencia. Él nos da la sabiduría y la inteligencia, pero viene de allá arriba, no del hombre. Dice en el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad en el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sello que nos dejó el Señor cuando Él partió a sentarse a la diestra del Padre Todopoderoso. Dijo: les voy a dejar el Consolador para que sea el que los guíe, ¿no? En Él sanarán enfermos, levantarán a los paralíticos, los ciegos verán, y aún los muertos vivirán, si es la voluntad de Dios. No hay que confundir. Mucha gente, yo he conocido muchos pastores, amigos. Lamentablemente le falleció una de las hijas de 9 años y él se levantó, ella era una pastora, y se puso a predicar que se levante como Lázaro, y como que le quería mandar a Dios. Y no es así. Si es la voluntad de Dios, se va a levantar, pero si no es la voluntad de Dios, no se va a levantar. A mí me conozco otro pastor que estuvo 4 horas orando en la iglesia por una chica que estaba muerta y volvió a la vida. 4 horas. Y hay que orar 4 horas. Hay que tener y no perder la fe de que es Dios el que lo mandó a que vaya y ore porque estaba dormida.
Pero creemos y leemos la palabra, tuvo 4 días Lázaro y Jesucristo lo sanó, lo sacó de la muerte. ¿Por qué no vamos a creer si estamos predicando un evangelio donde tenemos que creer la verdad? Dice en el 14 que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Quiero que vayamos al 20, al 19, perdón. 1:19. Y el cual la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Dios mandó a su Hijo, ¿no? Es un Dios y se hizo hombre, no un hombre que se hace Dios, sino Dios mandó a su propio Hijo a la tierra para salvar el pecado del mundo. Para todo aquel que en Él crea, tenga salvación a la vida eterna. No para todos. Se le predica el Evangelio, dice que ninguna criatura en todo el mundo antes de morir no va a haber conocido la palabra. O sea, yo te predico la palabra, si vos hiciste oído sordo, Dios manda otro a que te predique la palabra. Si vos no querés escuchar, ya no es problema del que está predicando, sino el que no quiere reconocer que Dios es el Dios. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del Padre en lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Miren el poder que el Señor nos da a la iglesia, para que llevemos su evangelio, para que prediquemos. Salimos a predicar, cuando uno sale al almacén y va en el camino, bendición y gloria a Dios, hay para predicar, porque ellos no conocen. Yo le voy a preguntar y va a ver que me digan ustedes, la Navidad. Todo el mundo festeja la Navidad y nadie sabe por qué festeja la Navidad. Vamos a comer un asado, se juntan los hermanos, los primos, el padre, madre, hijo, y después se empiezan a pelear porque vos pusiste 4 kilos, yo puse 2 kilos, vos son como 10, nosotros somos 3, ¿por qué tenemos que pagar tanto? Y la cerveza, la sidra, y es todo viva la pepa y nadie sabe que es el día más importante para nosotros. Porque ese resucitó nuestro Señor Jesucristo, el que vino a salvar el pecado del mundo. Es su cumpleaños, 2024 supuestamente, pero es su cumpleaños, es su nacimiento. Y vos le preguntás, ¿vamos a festejar, vamos a orar por darle gracias a Dios? ¿Para qué? ¿Qué es? ¿Quién cumpleaños? Nadie sabe. Nosotros sí. El dueño del cumpleaños no está presente. Claro, nosotros sí sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo. Y es una alegría y un gozo. Yo cuando llegué a los pies de Cristo le decía a la pastora y al pastor, ¿por qué no hacemos la Navidad en la iglesia? ¿Por qué no venimos a festejar? Miren que el Señor venga a buscar a sus hijos y nosotros tenemos toda la iglesia festejando la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor. ¿Y cuántos fuimos? 5. Y éramos como 50. 5. No, porque viene mi hija, viene mi hijo. O sea, primero ponemos la carne. Primero ponemos la familia. Y la familia es tu esposa, tus hijos. Y Dios primero en nada. Después viene todo lo demás. Pero nunca lo ponemos al Señor primero. Bueno, en el 2 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Nosotros, los que conocemos la palabra. Nosotros somos los de desobediencia. El que está afuera y no conoce la palabra, ¿qué va a desobedecer si no conoce? Nosotros, como yo siempre digo, tenemos el diario de mañana, pero acá lo tenemos. Acá sabemos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Querés llegar a la vida eterna?
cumplir los estatutos que Dios te mandó. Pero ¿qué hacemos nosotros? Oídos sordos. Hacemos lo que nos conviene, lo que no. La mayoría dice, vos tenés que preguntarle al Señor si esto es realmente para vos. ¿Y qué hacemos nosotros? Como Dios no nos contesta, dijo, no, sí, ya esto es para nosotros. Pero no esperar la respuesta de Dios. Todos somos iguales, ansiosos. Como Dios no te contesta, y no hacemos la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad del Señor en todas las cosas. Desde amarte al prójimo, como no hablar malas palabras, como predicar el Evangelio, ser buen testimonio, no dejar el Evangelio de Jesucristo. ¿Usted qué piensa que hacía Pablo? Pablo estaba preso y alababa. Estaba preso y mandaba carta a ver dónde él había abierto iglesia. A los Corintios, a los Efesios, ¿cuántas iglesias más él mandaba? Él estaba preocupado a ver si se predicaba un evangelio verdadero, no un evangelio mentiroso. Bueno, nosotros tenemos la misma obligación porque acá sabemos lo que dice la palabra, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y sin embargo, hacemos lo que queremos. Queremos quedar bien con la gente que está acá, con el pastor, con el apóstol, con el profeta, con la gente que te pasa mirando, mirá, ese va a la iglesia. Pero después, tu testimonio acá adentro tiene que ser lo mismo afuera y en tu casa. Porque si no, no tenés testimonio. No estamos manchando el nombre de Cristo. Y nosotros no estamos para manchar el nombre de Cristo, sino para predicar un verdadero Cristo que vino a morir crucificado por amor a nosotros. Pero somos hijos de desobediencia porque conocemos la palabra y no la ponemos por obra. Como dice la alabanza que escuchamos recién, el pueblo negrete, en el gran trono blanco, cuando se cerró el libro, ahí vinieron todos los de la iglesia, como las vírgenes insensatas. Cuando Jesús le cerró la puerta, vinieron todos, Señor, Señor, yo prediqué, evangelicé, profeticé, me enriquecí en la iglesia. Y que el Señor te diga 40 años de evangelio y que el Señor te diga, no te conozco, hipócrita, hacedor de maldad. ¿Cuándo hiciste vos la voluntad de mi Padre? ¿Y cuántos años estuviste sentados y no hiciste la voluntad? ¿De qué te sirve salvar 2000 almas si la tuya se pierde? El Evangelio es para los valientes. El Evangelio es para perseverar en la palabra, no para hacer lo que queremos. Tenemos que aprender lo que dice Pablo, dice en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. No por las obras, sino por gracia. ¿Para qué tenemos que hacer las obras? Para dejar bien a Cristo, para ayudar al prójimo, para ir a visitar a un enfermo. La mayoría, cuando ve a un chico drogadicto, le da vuelta la cara porque tiene miedo. Tiene miedo, o lo ve borracho y tiene miedo que te peguen. ¿De quién estamos predicando nosotros? ¿Nosotros lo vamos a transformar, lo vamos a cambiar a la persona? No, es Cristo el que hace la obra. Toda la gloria es para Dios, no para el hombre. Si nosotros vamos y hablamos del amor de Cristo, cuando vos le decís, ¿sabías que Dios te ama? Ahí automáticamente la piedra quedó así. Y escucha, a mí, con todas las cosas que yo hago, sí, a vos te ama, como me ama a mí. Pero nosotros le damos vuelta a la cara, ve el borracho allá y dobla por acá, porque tiene miedo. Pero nosotros no tenemos que tener miedo. Tenemos que... Todos somos iguales para Cristo. Ustedes piensan que el pastor es mejor para Dios que el que está en la puerta o el que está sentado. No, para Dios somos todos iguales, todos. Que a uno le dé un talento, a otro le dé 2, a otro le dé 3, no tiene nada que ver. Porque Dios sabe a quién le da, hasta dónde tiene que soportar. No es fácil ser pastor y ser evangelista, no es fácil. Vos tenés que estar, tenés que escuchar, tenés que ir a la hora que sea, a las 24 horas estás para Dios. No es así nomás.
Pero Dios sabe a quién le da, hasta dónde tiene que soportar. El que está en la puerta, capaz que es mejor que el que está predicando, porque es el que tiene que tener amor, tiene que tener paciencia, tiene que servir. Paz, hermano, Dios te bendiga. Si está borracho, tener el amor. Todos somos importantes para Dios. Dice, aún estando nosotros muertos al pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuánto nos ama el Señor? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es por vosotros, pues es un don de Dios. ¿Usted no tiene fe? Pídale al Señor. ¿Cuántos flaqueamos a veces que no tenemos fe porque las cosas no nos salen? Le pedimos algo al Señor y no nos sale y ya perdemos la fe. La fe es un don de Dios. Hay que pedirle, Señor, necesito fe, aumenta mi fe. Pero es un don, no lo digo yo, lo dice la palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, dice, no de vosotros, pues es un don de Dios, no por las obras, para que nadie se gloríe. Lamentablemente, la altivez y la vanagloria van de la misma mano. Uno cuando se vanagloria ya pierde la humildad, se cree que es como Dios, o está Dios y está Él. No es así. Nosotros tenemos que ser humildes de corazón, predicar el Evangelio de la paz, el Evangelio del amor. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios es perfecto y Él sabe por qué. Cuando leímos el seminario, el anterior, ¿cuál era el seminario anterior, pastor? Éxodo. Gracias. Cuando estudiamos el seminario de Éxodo, cómo Dios nos muestra que Él ya sabía lo que iba a pasar. Cuando José, el gobernador de Egipto, quedan 400 años de esclavitud, Dios hace todos los milagros que tenía que hacer para que el faraón, cuando le endureció el corazón, pueda soltar al pueblo de Israel, y antes que lo suelte, les dio orden de que junten todo el oro que tenían. ¿Para qué? Porque Dios sabía que ellos iban a hacer un becerro de oro, y Dios sabe todo, a Dios no se le escapa nada. Y si Dios hoy permite tantas cosas, es porque Él sabe qué es lo que va a pasar después y por qué lo permite, ¿no? Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de hombre, de la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cerca por la sangre de Cristo. Antes era el pueblo de Dios y nadie más. Aquel que vivía en el pueblo de Dios se tenía que someter a las cosas de Dios, como con el pueblo de Israel. Pero vino Cristo y hizo un solo cuerpo en Cristo, ¿no? Cristo es para todos, para los gentiles, para los extranjeros. Ya no somos más extranjeros nosotros, sino que somos coherederos junto con el Señor
Jesucristo para poder entrar en el reino de los cielos. Antes era el pueblo de Dios el escogido y eran ellos y nadie más. Pero ahora cuando vino Cristo y murió en la cruz crucificado y resucitó y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, vino para darnos la oportunidad de ser adoptados, coherederos junto con Él, para poder entrar en el paraíso, allá en el reino de los cielos, donde Él está preparando morada para nosotros. Dice, si Él no es así, Él nos vendrá a buscar. Qué lindo que en este momento baje el Señor con sus ángeles, millones de ángeles, y venga a buscar a su pueblo. Y todos estemos acá tratando de aprender, tratando de hacer la voluntad de Dios. Dichoso el día que venga el Señor y los encuentre orando, alabando, pero con un corazón sincero. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, de lo que estábamos hablando recién, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. En el 18 dice, porque por medio de Él unos y otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántas cosas hizo el Señor por nosotros? Dice en el 3:6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y a mí, que soy menos que Él, más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las incrustables riquezas de Cristo. Cómo Dios usó a Pablo, ¿no? Para hablarle a los gentiles. Acuérdense que en esos tiempos eran todo el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Dios. Sin embargo, lo mandó a Pablo, a Pedro, que el Espíritu Santo le iba a llegar a todos, no solo al pueblo de Dios. Dice, la unidad del Espíritu. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Tenemos que aprender a soportar con amor. Muchas veces pasa que un hermano pasa por ahí, ya no te saludó y ya lo miramos mal a cara. Pero no, tenemos que, nosotros no sabemos qué problema tuvo el hermano, si realmente le pasó algo, si está enfermo. ¿Por qué nos tenemos que enojar? No, tenemos que tratarnos con amor, con toda la humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en el amor, ¿no? Dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por el cual dice, sabiendo a lo alto llevó la cautividad dio los dones a los hombres. ¿Cómo le va a decir? Dice, y eso que subió, que es, y de eso que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y es el Señor el que da los dones, es el Señor el que da los ministerios. Muchas veces uno se para y dice, yo quiero ser evangelista, cuando uno recién arranca, ¿no? Yo quiero ser diácono, yo quiero predicar. A mí el Señor ya me mandó, vino un pastor, un profeta y me dijo que yo estoy para pastorear ya. Ya tengo que salir a pastorear. Y no es fácil estar pastoreando, porque no tenés que tener mal humor para nadie, tenés que estar las 24 horas para el Señor. Y después dice, primero quería ser evangelista, después pastor, después maestro. Y cuando llegue el día del juicio, Dios te va a pedir explicaciones por cada una de las cosas. ¿Y cómo haces? ¿Cómo hacemos para...? No hicimos nada. Pedimos mucho, el que mucho aprieta poco abarca. Dios te da un talento, úselo, hermano, que ahí es Dios donde le dio el talento para que explote lo mayor que pueda, porque sabe Dios hasta dónde da usted. Amén. No es que no sea de menos porque tiene un solo talento, no, porque capaz, para hacer una comparación, uno que es evangelista salió a evangelizar y se llevó 5.000 almas. Y uno que está en la puerta, todo lo que entra en la iglesia, también se la llevó el que está en la puerta. Y el pastor se puede haber llevado lo mismo. Para Dios somos todos iguales, pero Él sabe hasta dónde te da para soportar. Porque el peso no es fácil. Hay que entregarle las cargas al Señor, pero no es fácil pastorear. Y todos los pastores que están de acuerdo con eso porque no es fácil. Vos te compraste, la vez pasada vino un muchacho que lo conozco hace mucho. Y le digo, tengo que retirar el auto porque se me rompió el auto. Me dice, ¿cómo deja el pastor, ¿Cómo deja, Ya pensando que los 10 me hizo comprar el auto. Si supiera todo lo que sufrí para comprar ese auto, y tuve un año en el taller y me salió más caro el arreglo en el taller que tuve como un año para pagarlo. Pero ellos no ven eso. Ellos ya con tus diezmos, y en la iglesia somos 30 y diezman 4. No me alcanza ni para comprar el kilo de pan, pero ellos no saben. Pero ellos sí son para juzgar al pastor, son los primeros que juzgan. Pero bueno, no es fácil la vida del siervo, ¿no? Pero estamos para eso. Cuando Dios te llama, uno toma el compromiso de estar las 24 horas del día. Si un siervo viene, un hermano viene a las 3 de la mañana con depresión o con... ¿Cuántos chicos vienen alcoholizados y drogados y uno les tiene que abrir la puerta, dar un plato de comida? Pero no porque uno se tenga que hacer ver, sino por el amor que uno tiene que tener por Cristo. Uno dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, si vos te amás, tenés que amar al que está necesitando, abrirle las puertas, tratar de ayudarlo. Ahora con el siervo estamos tratando de llevar a unos hermanos a internarse, por el asunto de la droga, del alcohol. No es fácil. Uno tiene que estar predispuesto para trabajar para Dios. Dice en el 9, y eso de que subió no es sino que había descendido primero por las partes más bajas de la tierra. El que descendió en el mismo es el que también subió por encima de todos a los cielos para llenarlo del todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelios, a fin de perfeccionar a todos los santos para la obra del ministerio de la edificación en el cuerpo de Cristo Jesús. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de donde el viento y de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuánto hay en eso? Sino que, siguiendo la verdad en el amor, acercándonos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unió entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia del miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en el amor. Somos todo un cuerpo en Cristo. Dice una nueva vida en Cristo. ¿Cuánto queremos la nueva vida en Cristo Jesús?
Dice, esto pues dijo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando estábamos allá afuera, andábamos en la vanidad de la mente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros, dice, más vosotros no os habéis aprendido así de Cristo, ¿no? Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas tenemos que dejar, porque ya conocemos a Cristo, sabemos quién es nuestra salvación. Ya las cosas que hacíamos antes no hay que hacerlas más, porque ahora somos nueva criatura en Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu nuestra mente. Dejaos el viejo hombre, porque conocemos la nueva criatura que es en Cristo Jesús. Ya las cosas que hacíamos antes no se hacen más. Pero ¿cuántas veces nosotros vamos, cuando estábamos, que no conocíamos a Cristo, íbamos a comprar y el almacenero te cobraba de más? Te daba 5.000 pesos de menos. Te daba 5.000 pesos más. Y vos metías la mano en el bolsillo y te iba. Y sabías vos que te estaba dando 5.000 pesos más. Pero cuando aceptamos a Cristo y Él nos dejó el Espíritu Santo, Él nos enseña y nos dice, eso no se hace. Tenés que devolver, porque no es tuyo. Ese es el que te amonesta el Espíritu Santo. No solo, yo hice una comparación sencilla, pero en muchas cosas, de la manera vieja que teníamos de vivir, ya no la tenemos que hacer más. Como pelearse con su esposa, con su esposo, gritarse delante de los chicos. Esas cosas no tienen que estar más en el hogar, porque si no, no está Jesús en ese hogar. Entonces hay que aprender y pedirle a Dios que nos haga un vaso nuevo, para que quitemos todo lo que a Dios no le agrada de nuestro corazón. Seguir el Evangelio que Dios nos dio, no el que queremos nosotros. No venirse, sentarse acá y después en tu casa hacer lo que querés. La mayoría de los hijos de los pastores se retiran y no van a la iglesia porque el pastor en la iglesia predica una cosa y en la casa hace otra. Le pega a la mujer, habla malas palabras, no lo atiende, cortale. Entonces el pibe que está ahí adentro dice, ¿para qué me iré a la iglesia si mi papá dice una cosa y hace otra? Por eso nosotros tenemos que ser un espejo del Señor Jesucristo. No es sentarse y después me voy y escuché la reunión, gloria a Dios y me voy. No, hagamos lo que dice acá la palabra, portémonos como verdaderos hijos de Dios. Dice, el camino es angosto y espacioso, muchos irán, pero pocos encontrarán el camino. No es fácil, yo ya entré y ahí me quedé. No, tenés que cumplir los estatutos que Dios te mandó. Si no, ¿de qué sirve? Esto es para valiente, no es para cobarde. El Evangelio de Jesucristo es para valiente. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. A muchos no les gusta que le digan la verdad. Cuando uno tiene que exaltar, se ofende, se enojan, se van de la iglesia. Siempre se la agarran conmigo. ¿Por qué me dicen a mí? Pero la palabra es lo que dice así, ¿no? Dice que el Padre corrige al Hijo. Bueno, nosotros tenemos que corregir según la palabra. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo.
Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que parece necesidad. Dejaos al viejo hombre. Robamos, no se roba más. No se hagan los santos, porque algunos se llevó de un supermercado una mermelada, una pasta dentífrica, siempre algo hicieron. Entonces no. Dios sabe todo. A él no se le escapa nada. Entonces, si antes teníamos esa manera de vivir, ahora no, porque ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Dice, ni deis al diablo lugar, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo bueno para que tengas que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, al fin de dar gracias a los oyentes. Siempre tenemos que hablar cosas buenas, bendiciones, Dios te bendiga. Porque si escuchamos del otro lado las mismas palabras, estamos siempre en el mismo espíritu. Si no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos por los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hay que perdonar. El perdón acarrea multitud de pecados. Si no perdonamos, cargamos con ese pecado. ¿Para qué? Dios no, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, el que era borracho, alcohólico, el que robaba, Dios no te hace acordar cada ratito. Acordate que vos eras un ladrón, acordate que vos tomabas, acordate que vos le pegabas a tu mujer. Dios no, te perdonó y se olvidó. De esa misma manera nosotros tenemos que aprender a perdonar. Dice, andad como hijos de luz, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni trunerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Lo que decía la alabanza que escuchamos hoy. Ninguno de ellos decía que los vio a los mentirosos, a los afeminados. Ellos no entraban, no se podían escapar de Dios, porque Dios sabe todo. De ahí no se puede, por más que ponga la luz abajo de la cama, Dios lo ve todo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Acuérdense que si nosotros conocemos la palabra y no la ponemos por obra, estamos siendo desobedientes. Y es duro, pero es la verdad. Empecemos a vivir como hijos de Dios. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais de tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué estábamos diciendo recién? Que somos nuevas criaturas, tenemos que andar como hijos de Dios. No manchar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros somos salvos y pagamos un precio caro, la sangre de Cristo. ¿Quién va a dar a su hijo a morir en la cruz para salvar el pecado de otro? Nadie. Tiene que tener mucho amor. Dios dio su propio hijo para salvar el pecado del mundo. Por amor y por obediencia, Jesucristo hizo todo lo que el Padre le dijo. Y aun cuando le estaban pegando y crucificando, y perdonan a los padres porque no saben lo que hacen. Nunca se quejó, nunca se enojó. Una sola vez se lo vio enojado cuando estaba entrando a Jerusalén, que hacían de Jerusalén negocio, vendían cuevas de ladrones, pero nunca lo vieron enojado al Señor. Y nosotros, si el hermano no me miró, ya estoy enojado. ¿Qué le hice yo que no me mira, no me saluda? Pero el hermano puede venir con un montón de problemas. ¿Por qué yo lo voy a juzgar antes de preguntarle, hermano, ¿le pasa algo? Eso es una cosa pequeña.
Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas no convienen a la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais de tinieblas, ahora somos hijos de luz y andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuánto estamos dormidos? Hace como 7 años yo tenía la costumbre de leer la palabra y me quedaba dormido así en la mesa, ¿no? Y estaba sentado en la mesa y como que empecé a soñar y vi una mujer que vino y me puso un cachetazo, ¿no? Entonces lo sentí el cachetazo y me doy vuelta y estaba mi señora y le digo, ¿por qué me pegas? Señor, ¿por qué no te pegué? Me dice. Y después me da una palabra y me dice, despiértate tú que duermes. Digo, ¿será que me dieron ahí para que me despierte? Pero no tenemos que estar dormidos, tenemos que estar despiertos para predicar el Evangelio de Jesucristo. Mirad pues no con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, dice, del cual sea la voluntad del Señor. Que no embraguéis con vino, por lo cual hay disolución, dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Hablad entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Después de qué nos tenemos que armar. ¿Cuánto? Tengo 5 minutos. Dice en el 10, en el 6, perdón, en el 6:10, la armadura de Dios. Por lo cual, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que estar en comunión con Dios, ¿no? Tenemos que estar firmes haciendo los decretos que dice nuestro Señor. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes a las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ni contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo de estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo, la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Evangelio, y velando en ello toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mi fe, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer el denuevo del ministerio del Evangelio. Tenemos que estar en comunión, orar, leer. Acá está nuestra espada, ¿no? Acá está nuestra espada. Pero si nosotros nos ponemos en comunión con Dios y estamos y cumplimos los decretos que dice el Señor, vamos a estar bien. Vamos a poder ver la gloria de Dios. Si no, nunca vamos a conocer la gloria de Dios. Si hacemos lo que queremos y somos hijos de desobediencia y no aceptamos la corrección,
Tenemos que aceptar la corrección porque viene de parte de Dios, no del hombre. Viene de parte de Dios. Entonces hay que aceptar la corrección. A uno no le gusta que le digan las cosas, porque les molesta. Pero es la verdad. ¿De qué nos sirve venir a sentarnos acá? Aleluya, gloria a Dios, después salimos afuera y hacemos lo que queremos. Vamos a la casa, discutimos con la mujer, con el esposo, se pelean, agarran un cinto, cobran los pibes. ¿De qué sirve? No hacer lo que dice la palabra de Dios. Una casa sin Cristo no es un hogar. Y si Cristo está en tu corazón, ya no tiene que haber maldad. Si Cristo está en tu corazón, no tiene que haber envidia. Si Cristo está en tu corazón, tiene que haber amor. No odio, no rencor, no envidia. Te compraste un auto, Dios te bendiga. Dios te dio el auto por algo de ser. No tener envidia, vos me voy a comprar uno más nuevo. Eso no es de Dios. Así que bueno, hasta acá llegamos. Los dejo con el siervo de Dios. Dios los bendiga. Gracias, pastor.